Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, la pareja más comentada de la pantalla turca, ahora están envueltos en una tormenta que ha traspasado la ficción. Lo que comenzó como una química arrolladora en el set, ha terminado en una polémica real que tiene a todos preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Halil y Esla? Durante meses, los seguidores de la serie en la que ambos participaron no paraban de hablar sobre la evidente tensión y atracción entre los dos protagonistas. Los rumores de un romance fuera de cámara crecieron con cada escena que compartían. Pero lo que nadie esperaba era que este cuento de hadas televisivo tomara un giro tan dramático. Según fuentes cercanas a la producción, todo comenzó con una discusión acalorada durante la grabación de una escena importante. Halil se mostró muy exigente con los detalles de la actuación, pero Esla no estaba de acuerdo con su manera de abordar la escena, comentó una persona del equipo que prefirió mantenerse en el anonimato. Testigos aseguran que la tensión fue tan fuerte que se tuvo que detener la grabación por más de una hora. Esa no fue la única vez. Con el paso de los días, las discusiones se volvieron más frecuentes. Aunque ambos intentaban mantener una imagen profesional frente a las cámaras, los murmullos sobre un posible distanciamiento eran cada vez más evidentes. No puedo trabajar con alguien que no respeta mis límites, habría dicho Esla, visiblemente afectada tras una de las discusiones más tensas. La situación llegó a tal punto que incluso se habló de la posibilidad de que uno de los dos abandonara el proyecto. Sin embargo, la producción optó por intervenir y convocó una reunión privada entre los actores. Fue una conversación difícil. Los dos tenían mucho que decir y poco que escuchar, reveló otra fuente. En redes sociales, los fans comenzaron a notar el cambio. Halil y Esla dejaron de seguirse en Instagram y las fotos que antes compartían juntos desaparecieron misteriosamente. Esto no es una estrategia publicitaria, es una ruptura real, escribió una fan en Twitter, desilusionada. A pesar del silencio de los actores ante la prensa, la periodista de espectáculos Esra Yildiz afirmó que existió una relación sentimental fuera del set que terminó mal por desacuerdos personales y celos. Además, aseguró que uno de los motivos de las constantes discusiones era la diferencia en las expectativas personales. Halil quería mantener la relación en privado, mientras que Esla deseaba algo más estable y abierto. En una reciente entrevista, Halil fue consultado sobre su relación con Esla, a lo que respondió con tono serio, siempre la respetaré como actriz y como persona, pero algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Por su parte, Esla, en un encuentro con sus fans, dijo brevemente, a veces, las personas no son quienes creemos. Eso también es parte de la vida. Los medios no tardaron en hacerse eco de esta historia que parecía sacada de una novela turca, pero con el inconfundible sello de la realidad. Las revistas de entretenimiento comenzaron a especular con titulares sensacionalistas como, del amor al odio, ¿cómo terminó mal una de las parejas más queridas de la televisión turca? Los fans, divididos, se lanzaron en redes a defender a su favorito, alimentando aún más la controversia. Mientras tanto, la serie continuaba emitiéndose con éxito, aunque los más observadores notaron un cambio en la dinámica de los personajes. La química que antes se percibía natural ahora parecía forzada, casi incómoda. Algunos críticos incluso sugirieron que las tensiones personales habían afectado la calidad de las escenas, restándole autenticidad a la narrativa. Sin embargo, detrás de las cámaras, la historia era aún más compleja. Un miembro del equipo de producción reveló que cada escena entre ellos requería múltiples tomas. La tensión era palpable. Había días en los que ni se dirigían la palabra entre tomas. A pesar de ello, el profesionalismo de ambos actores permitió que el proyecto siguiera adelante, aunque no sin cicatrices internas. Varios colegas del medio expresaron su preocupación. Una actriz secundaria del elenco mencionó, es triste ver cómo una relación tan prometedora terminó de esta forma. Se notaba que había sentimientos reales. Pero cuando las expectativas no coinciden, es difícil seguir adelante. Las palabras resonaron en los círculos de fanáticos, que intentaban comprender cómo algo tan hermoso se había desmoronado tan rápidamente. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre nuevos proyectos para ambos actores. Mientras que Halil estaría en negociaciones para protagonizar una nueva serie de acción, Esla fue vista en reuniones con productores de cine independientes.
Ambos buscan tomar distancia del escándalo y reinventarse profesionalmente, afirmó un representante de la industria. Pero la historia no terminó ahí. Las redes sociales, convertidas en un campo de batalla emocional, sirvieron como plataforma para teorías, recopilaciones de momentos compartidos y hasta campañas para que volvieran a trabajar juntos. Algunos fans llegaron a editar videos mostrando lo mejor de su relación ficticia y real, mientras imploraban una reconciliación. Otros, más realistas, pidieron respeto por su decisión y privacidad. Un momento clave se produjo cuando Sla publicó una enigmática historia en Instagram, una imagen de una flor marchita, acompañada por la frase "El tiempo pone todo en su lugar". Alil, por su parte, compartió una fotografía en blanco y negro de un escenario vacío, sin ningún texto. Las interpretaciones no tardaron en surgir. Psicólogos de la farándula incluso fueron consultados para analizar la relación desde un punto de vista emocional. En el entorno artístico, donde las emociones están a flor de piel, las relaciones tienden a ser intensas, pero también frágiles. No es raro que el límite entre la actuación y la realidad se diluya, explicó la psicóloga Medial Tun. A pesar del escándalo, muchos admiradores resaltaron el impacto positivo que ambos habían tenido en sus carreras y en la audiencia. Nos hicieron soñar, nos emocionaron. Aunque su historia haya terminado, su legado como pareja en pantalla queda para siempre, escribió un usuario en YouTube en un video homenaje. Con el tiempo, los rumores comenzaron a disminuir y la atención mediática se trasladó a otras figuras del entretenimiento. Sin embargo, en el corazón de sus seguidores más leales, Alil y Sla seguirán siendo esa pareja inolvidable que, por un momento, hizo creer a muchos en el amor verdadero, tanto dentro como fuera del set. No se sabe si algún día volverán a cruzar caminos, ya sea como colegas o simplemente como conocidos que compartieron una etapa significativa. Lo cierto es que, como en toda buena historia turca, el drama, la pasión y el desencuentro dejaron una huella imposible de borrar. A día de hoy, ambos actores han retomado sus vidas, centrados en sus proyectos personales y profesionales. Sla, por ejemplo, ha comenzado a colaborar con una fundación de ayuda a mujeres jóvenes interesadas en la actuación, mientras que Alil se ha volcado en la música, retomando su antigua pasión y sorprendiendo a sus fans con composiciones personales cargadas de emoción. Y aunque ya no comparten el mismo escenario, el eco de lo que alguna vez fueron continúa resonando en cada nota de prensa, en cada escena de la serie repetida una y otra vez por sus fans, y en cada mirada que alguna vez pareció más que actuación. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue solo una ilusión amplificada por la pantalla? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero hay algo que sí es claro: Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turkoglu escribieron, juntos, una de las historias más comentadas y sentidas de la televisión turca reciente. Y en el recuerdo colectivo, siempre tendrán un lugar. ¿Qué opinas tú sobre esta inesperada ruptura? ¿Crees que podrán superar sus diferencias y seguir trabajando juntos como antes? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.